Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Es una oportunidad muy hermosa de poder comunicarme contigo y quiero tocar en esta oportunidad una de las enseñanzas que son la base del Evangelio cuando Jesús vino a la tierra y lo transmitió. Y él hablaba acerca de la obediencia. La obediencia al plan del Padre, sujetándose totalmente al Padre y mostrando la humanidad que él traía como hombre legítimo, puro hombre humano, habiéndose despojado de la divinidad. Y él pues siempre decía que las palabras que él traía y expresaba como enseñanza no eran propias, no eran suyas, sino que eran las que el Padre, en el plan del Padre, había sido enseñado. Y eso es lo que él vino a hacer a la tierra. Quiero que toquemos un texto que de alguna manera muestra algo que es impresionante. Es impresionante porque manifiesta la humanidad y el apego al plan que el Padre tenía para él. Y eso está en Juan 14:30. Y en Juan 14:30 Jesús está con sus discípulos, están sentados, están platicando seguramente acerca del reino y de todo el plan que el Padre había dispuesto para la humanidad y que él estaba transmitiendo a sus discípulos. Y dice literalmente así en la versión Reina Valera. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Y luego agrega, en el final del texto dice, levantaos y vámonos de aquí. Cuando uno lee ese texto, pareciera que el Señor evita enfrentar a Satanás, como que estuviera huyendo, aunque todo el plan que el Padre puso en la tierra era mostrar la humanidad completa de aquel hombre que había venido a la tierra para salvarnos. Si usted recuerda las Escrituras, cuando el Señor es ungido, bautizado, y desciende el Espíritu Santo sobre él, y dice que el Espíritu, la primera cosa que hace es llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Y en esas tentaciones, las pláticas que él tiene con el diablo, nos muestra que lo que el diablo buscaba era la adoración de Jesús hacia él, el reconocimiento de que era una deidad o alguien muy importante por la adoración que estaba pidiendo. Jesús nunca lo enfrenta, es decir, hablan acerca de algunas cosas, pero él le pide que postrado lo adore. Ahora, cuando Jesús nace y tiene que esconderse de Herodes y tiene que huir a Egipto, y así nos muestra un plan de debilidad, prácticamente un plan en el cual Dios mostraba que era tan humano, aunque claro, pues Dios podía destruir a Herodes sin ningún problema, pero no lo hizo. Acá él se apega al plan y dice en la segunda parte del texto, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Y luego agregó, levantaos, vámonos de aquí. No lo enfrenta al diablo. Recordemos que las Escrituras nos dicen que nosotros no debemos de pelear, dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, que es el que hace el trabajo. Ahora, ¿por qué no lo enfrenta? Aquí hay varias cosas que debemos de preguntarnos, y la primera es, él dice, viene el príncipe de este mundo.
La primera pregunta sería entonces que nos preguntemos cuándo se convirtió en príncipe, cuándo se le otorgó ese mandato o ese poder, o ese principado, cuándo se lo dieron. Y la otra pregunta sería sobre qué gobierna, quiénes son sus súbditos, a quiénes gobierna él. Y cuando uno va a las escrituras y encuentra en el Evangelio de Lucas y está haciendo el relato de la tentación en el desierto, y el diablo le dice que si lo adora, él le va a dar, dice, todos los reinos de la humanidad. Dice, todos los reinos de la humanidad son míos, dice, porque a mí me fueron dados y a quien yo quiera se los doy, dice. Quiere decir entonces que él, su principado y su gobierno es sobre todos los reinos de la tierra. Está bien claro, él así lo dice. Claro, usted y yo podemos pensar que el diablo, como padre de mentira, pudiera estar diciendo una mentira, pero Jesús no lo refuta. No le dice eso no es cierto, sino que solamente le dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. Entonces es el príncipe. Hay otra porción que dice en el Nuevo Testamento el Dios de este siglo. O sea, a Él se le dio. Pero ¿cuándo se le dio esa potestad? ¿Cuándo se le dio ese gobierno? ¿Cuándo se le dio ese principado? Y cuando uno lee en el libro de Hebreos, hay un relato donde dice que hay un mundo venidero. Pronto vendrá ese mundo venidero donde será la vida eterna, se va a desarrollar la vida eterna. Y cuando está hablando acerca de eso, el escritor de Hebreos dice que ese mundo venidero no se le sujetará, es decir, no se le entregará a los ángeles, dice, como que estuviera haciendo referencia a ese gobierno angélico sobre el cual Luzbel gobernaba. Dice, un mundo gobernado por ángeles, según el contexto de lo que Hebreos manifiesta. Entonces a él se le dio ese principado, él tiene ese gobierno, a él se le dio, como bien lo dice él en la tentación en el desierto, y entonces cuando Jesús dice levantaos y vámonos de aquí, él está diciendo yo obedezco al Padre, yo no vine a enfrentarlo, sino que vine a derrotarlo, pero no en ese momento, ni en el desierto, y no en este momento donde pareciera hasta que como que le tuvo miedo y levantaba, vámonos de acá. Lo que pasa no es temor, no es miedo, era el apego y el cumplimiento al plan del Padre. ¿Cuál era el plan del Padre? Que Él venía como Cordero y que en la cruz del Calvario era donde Él iba a derrotar al diablo. Ahí era la verdadera pelea, ahí sí era el confrontamiento en contra del pecado y venciéndolo en la cruz del Calvario. ¿Cómo? A través de la obediencia. La obediencia, por eso hay una porción que dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Dice, apegándose, dice, a los mandamientos. Es decir, la obediencia es la que derrota al enemigo. Cuando la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, no está diciendo que nos vamos a poner con los puños a resistirlo, ni vamos a echar fuera al diablo, porque la única porción o autorización que tenemos es resistir al diablo y él huirá de vosotros. La otra orden de echar fuera demonios es otra cosa, es diferente. No es una pelea, no es una confrontación con el diablo, sino que nuestro trabajo es en obediencia resistir. Ahora, ¿cómo lo resistimos? Obedeciendo. Simplemente y difícilmente, por supuesto. Porque la obediencia a las Escrituras es lo que te va a dar la victoria, a ti y a mí. No hay otra manera, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, pero a través de la obediencia. Por eso es que Jesús no lo enfrentó,
ni en el desierto, ni en ninguna oportunidad, ni en esta ocasión, en la cual él mejor se levantó y se fue. Como repito, Dios pudo haber destruido a Herodes, no había necesidad de que Jesús huyera a Egipto. Ahora bien, entonces no es enfrentar, sino que es resistir. Pero ¿con qué fuerzas vas a resistir? Con las del Espíritu, pero las fuerzas se obtienen en obediencia a los mandamientos, al requerimiento de esa obediencia hacia el Padre. Eso es lo que te va a dar la victoria. Y eso es lo que le dio la victoria a él, por eso no lo enfrentó, sino que el plan era derrotarlo en la cruz del Calvario. O sea, ahí se dio la victoria, ahí lo derrotó. Ahora usted me preguntará, hermano, pero ¿por qué anda libre todavía Satanás? Los planes de Dios son muchas veces difíciles de entender, por eso dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. No podemos entender sus ideas, pero sí tenemos claro nuestro plan aquí en la tierra, y es obedecer. Obediencia, 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 tomar nuestra cruz cada mañana y resistir al diablo en obediencia a los mandamientos. Esa es la manera de pelear la batalla. Por eso cuando Pablo dice, yo no doy golpes al aire, él sabía que con la obediencia, por supuesto, hay una guerra y un confrontamiento en contra de las tinieblas, y el Señor dijo, aquí les dejo el plan, ustedes van a llevar la palabra y en mi nombre sanarán enfermos, levantarán muertos y también echarán fuera demonios, pisotarán escorpiones y alacranes. Y no está hablando de animales, bichos esos raros, sino que está hablando de espíritus inmundos. Entonces vemos que no es confrontar, sino que es resistir al diablo. Y huirá, dice la palabra, huirá de vosotros. No porque te tenga miedo a ti, sino porque está viendo que te estás apegando al plan de sujeción. Y eso te va a dar la victoria. Lo vamos a dejar ahí. Y en estas cápsulas de vida nos vemos a la próxima.